Ya, ok. O sea, puedo empezar. Claro, sí, exacto, eso mismo. Hello, hello, hey. Como hablamos, hoy es más sencillo. Cada día es más sencillo. Y en base a la encuesta que realizamos en Instagram, vamos a tratar los tópicos del tema que tenemos para hoy. Y no es más que lo que conocemos como depresión, la cual es definida por la OMS como una enfermedad que se caracteriza por una tristeza y pérdida de interés en la actividad de... Oh, me enredé. ¿Cómo lo puedo hacer entonces? ¿En qué sentido? ¿Volver para atrás o...? No, o sea, sería bueno sin edición en el sentido de que la gente, tú sabes, se queda como, pues, lo escucho un corte. Ok, Dale para atrás y ya. sí. Yo es soltándome que estoy. Hey, hey, hoy es más sencillo. Cada día es más sencillo. La vida se trata de procesos y los cuales nosotros debemos ir superando paso a paso. En base a la encuesta que realizamos, el tema que traemos para hoy es la depresión. Ese fue el que ganó. Un tema muy difícil de tratar y más en base que de mi experiencia. Estaré hablando de mi vida privada. ¿Y cómo define la OMS lo que es la depresión? La define como una enfermedad la cual se caracteriza por una pérdida persistente del interés de las actividades cotidianas, o sea, de lo que hacemos a diario. Si se puede decir, el interés por vivir. Algo que me gustaba antes, ya no me gusta. Algo que yo disfrutaba antes, ya no lo disfruto. Y creo que de una u otra forma, todos hemos pasado por el proceso así, de que tenemos más de 2 semanas, a veces hasta meses, a veces hasta años, con un desinterés por la vida. Quiero que cambiemos el concepto de depresión y le llamemos proceso. Creo que es más fácil de llevar a nuestra cabeza. Y es que al final simplemente son procesos. Y si lo tomamos como tales, vamos a aprender. Podemos ver el vivo ejemplo de Job. Job en la Biblia, un personaje muy conocido. Job tuvo proceso muy difícil. Perdió su familia, perdió su economía, perdió todo. Pero al final simplemente confió y puso que todo lo que estaba viviendo era parte del proceso para lo que Dios lo tenía. Y al final Dios le multiplicó todo. Y bueno, como le decía, creo que hablar de este tema es muy complejo porque estoy hablando de mí, de mi vida privada. Y como digo, todos preferimos aparentar estar bien a mostrar nuestro caos. Es como la basura cuando estamos limpiando. Decidimos tirarla debajo del mueble, decidimos tirarla debajo de la alfombra. Así sucede con nuestro problema. No nos gusta y creo que eso está bien porque realmente no a todo el mundo le importa los procesos que estemos viviendo. Pero a veces aparentar y adaptarnos de que estamos bien y no aceptar nuestra condición, reconocer que estamos enfermos, porque yo digo que el mejor enfermo de curar es aquel que reconoce su enfermedad porque es quien va directamente a buscar ayuda a un médico. Pero entiendo, en todo sentido, que este tema será útil para esas personas que están pasando por procesos difíciles o que en un futuro van a pasar por lo que ya yo viví, lo que ya yo pasé. Por eso no me da tanta pena tocarlo de forma directa, porque sé que va a ayudar a muchas personas. Porque el día que yo reconocí que yo no estaba bien, fue el día que mi vida empezó a cambiar. Y fue el día que empecé a buscarle soluciones a mis problemas. Y lo basé en tres conceptos clave o en tres conceptos fundamentales que creo que cada quien elige las herramientas a utilizar, pero a mí me ayudaron. ¿Y cuáles fueron esos tres factores? Un despertar espiritual, a lo cual le llamamos un encuentro con Dios. Nosotros encontrarnos con Dios en todo sentido y un despertar de conciencia. O sea, tener una conciencia plena, y es como también yo lo defino, conocer cómo funciona mi cerebro y a través de eso definir mi gusto, mis pasiones, mis valores y todo lo que yo quiero para mi vida sin tener que adaptarme al común denominador de lo que la sociedad me brinda. O sea, no sé si me entienden. Encuentro con Dios
y un despertar de conciencia. Estar consciente de lo que hacemos y entender que no todo lo que otro hace tiene que ver conmigo. A veces que se están viviendo procesos difíciles y yo creo que tiene que ver conmigo y no es así. El segundo punto es un entorno seguro. En ocasiones caemos en depresión, en proceso difícil, como lo mencionamos, sencillamente porque no tenemos un entorno seguro. Tenemos o malas amistades, tenemos o malas parejas, tenemos o un proceso de familia difícil y nuestro entorno no es seguro para nosotros poder salir de la circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque imagínese que usted construye una casa en un barranco o a la orilla de un río. Tarde o temprano, ese entorno que no es seguro va a hacer que su casa colapse. Por tal razón, tener un entorno seguro. Y el tercer punto, tener un propósito, encontrar un propósito por el cual vivir. Y alguien me dirá, ¿cuál es el propósito? Yo tengo una familia, yo tengo esto, tengo un buen trabajo. No. Cuando hablamos de propósito de vida, nos referimos específicamente a algo que te motive a salir de tu cama, a vivir, algo que tú nunca en tu vida vas a terminar de cumplirlo. Por ejemplo, yo encontré un propósito, mi propósito de vida, en servir al prójimo. En esta ocasión, quizás yo ayudo a una persona en específico, pero mañana hay otro que hay que ayudar. Y eso, sin darme cuenta, me ayuda a mantenerme, a que mi vida tiene sentido. No estamos hablando que no trabajen, que se descuiden de su familia, que no tengan proyectos de nada de eso. Simplemente estamos hablando de encontrar algo que lo motive a ir más allá. Otro factor fue entender que mi cerebro, el mío, estoy hablando porque estoy hablando de mí, de mi experiencia, no es neurotípico como he conocido, o sea, no funciona como funciona lo de todo el mundo. O sea, ¿a qué me refiero? A mí se me hace difícil adaptarme a las modas, se me hace difícil adaptarme a lo que a todo el mundo le gusta. Ejemplo, yo soy de lo que, si decido ir a la playa y específicamente aquí local, a la presa, no voy un día de fiesta, no voy un día que van muchas personas porque me siento abrumado. O sea, cuando yo entendí que no tenía que adaptarme a lo que a todo el mundo le gusta, sino que a mí me place y encuentro placer, valga la redundancia, en disfrutar de la naturaleza, yo tomo más tiempo para estar conmigo. O sea, vuelvo a un punto. No significa que los que lo hagan están mal, porque para ellos esa es su vida y lo disfrutan. A los que quizás yo aconsejaría es los que realmente lo hacen por adaptarse. A veces adaptarnos, como dice la ley, creo que es Charles Darwin, la adaptación de las especies, o Gregorio Méndez, no recuerdo bien. Lamentablemente a veces no siempre hay que adaptarse, y más cuando no es un entorno seguro para nosotros. A veces simplemente debemos de buscar nuestro propio entorno y adaptarnos a nuestra propia vida. Y bien, como le decía, acá estaré hablando directamente del Yeudi antes del 2017 y del Yeudi que vivió el proceso del 2018 hasta creo que 2020, 2021, no recuerdo bien. Y es lo siguiente, en dicho proceso, un proceso difícil, quien me conoció antes de esa fecha, que yo entré a la universidad con mucho, creía que me iba a comer el mundo por delante. ¿Qué sucede en ese momento? Todo el que me conoció decía, wow, como admiración, pero por proceso no tomaré forma tan literal ni mencionaré cosas tan específicas porque entendí en todo esto que lo que otros hicieron no tuvo que ver conmigo, sino con procesos que ellos estaban viviendo. Y otro punto importante, no llevarle nada personal a nadie para nosotros poder escalar al siguiente nivel. Y bien, como le decía, en ese proceso yo era una persona brillante, pero colapsé y perdí el interés por la vida cotidiana, perdí el interés por los estudios, perdí el interés por lo que me gustaba, tomando en cuenta que perdí de 1, 2, 3 semestres de la universidad, porque ya en medicina decidí cambiarme a sociales. ¿Por qué? Porque creía que yo iba a solucionar mis problemas, que eran internos, con decisiones externas
y fue el error número 0, como yo le digo. Cometí un error porque más adelante me arrepentí de esa decisión y al final decidí volver a lo que es, si se puede decir, mi pasión. Lo disfruto, me encanta ayudar, pero tomé una decisión errada. Errada en el sentido de que creí que iba a solucionar un problema de mi interior solucionando algo del exterior, cambiando de entorno, que en ese momento era un entorno seguro. En ese momento era secretario general de la Asociación de Medicina, tesorero de la Asociación de Estudiantes de acá local, y renuncié a todo eso. ¿Por qué? Porque creí que haciendo todo esto se me iban a ir todos los problemas y no fue así. ¿Qué sucede? Busqué un entorno seguro en ese momento, encontré un propósito de vida, que me enfoqué más en hacer escuela de verano, a trabajar con niños y eso. O sea, mi mundo personal estaba colapsado, pero no me rendí porque sabía que simplemente era una mala etapa, no una mala vida. Y tomé rienda suelta hasta que al final todo fluyó, salí y bien, llega la pandemia, ya yo estoy en medicina, todo nítido, y continuamos bien, hasta que en el 2021 creo que la vida me dio el golpe más duro que se puede decir, que fue perder a alguien que habíamos vivido toda la vida. Pero ¿qué sucede? Esa pérdida más todo lo que yo había vivido anteriormente llevaron a que yo colapsara a una profundidad full. Creo que fue la peor etapa de mi vida. Pero más adelante, cuando tuve el despertar de conciencia, el encuentro espiritual, genuino, y aceptar mi condición, decidí ir a terapia. Creo que lo recomiendo a todos. Todo el que está pasando por el proceso, va a pasar por el proceso, o hasta encontrándose bien. Hay que acudir a terapia cuando no nos encontramos bien con nosotros mismos, porque eso ayuda. Créanme, yo salí de esa situación en base a ayuda de profesionales y a los temas que yo le expliqué que utilicé. ¿Y qué sucede? Que luego yo entendí que es parte de la vida. Hoy le tocó a una persona que yo quiero, mañana me va a tocar a mí, y así, todos vamos a partir de este mundo y hay que aceptar que eso es parte del proceso. Por eso es que mientras estamos vivos, debemos de tratar a todo el mundo con amabilidad, no tomar nada personal y simplemente darle amor a todo el mundo. Y si yo no puedo sumarle a alguien, simplemente me les retiro. Porque creo eso, de que de nada sirve arrepentirme después que alguien ya parte de este mundo. Y ok, luego que tomo todo esto que le he explicado, eh, recuerdo algo de un maestro que decía, ¿qué le pasó a ese muchacho? Ese muchacho era brillante, era muy bueno. Eso fue por allá, 2018-2019. ¿Y qué le pasó? Porque un muchacho venir de ser el número uno, número dos de clase, a estar en los últimos. ¿Qué le pasó? Y sencillamente a mí me dolió, pero no me importó. Y entendí que eso, y lo entendí más adelante, era parte del proceso que yo estaba viviendo. Y como quizás le ha sucedido a ustedes, eh, hay que entender eso, de que en un momento de la vida vamos a vivir procesos, vamos a vivir pruebas y debemos de estar preparados para nosotros salir adelante. Y como dije al principio, no seré tan específico hablando de estos temas, porque estoy hablando de lo que es mi vida privada. Y mientras tanto, puedo decir lo siguiente. Hay que encontrar en la naturaleza una motivación. O sea, yo disfruto la naturaleza en todo su esplendor. O sea, y fue después de ahí. A mí me encanta el clima, no importa su estado, si está lloviendo, si está haciendo mucho sol. Yo encuentro la forma de disfrutarlo y créanme, eso le da un sentido a la vida increíble. Y algo importante es que debemos de tomar esto en cuenta y creo
Y quiero que nos quedemos con esto. Y es lo siguiente, perdónate. Perdónate a ti mismo por alejarte de ti. Perdónate por creer que los demás te han hecho daño. Perdónate por estar en entorno no seguro para ti. Perdónate por no tener un propósito de vida. Perdónate por ser un mal hijo, un mal padre, un mal esposo, un mal novio, un mal familiar. Perdónate y perdónate a ti porque es el primer escalón para poder salir del proceso que estás viviendo. Perdonarte a ti mismo. Luego que te perdona a ti mismo, es cuando puedes perdonar a los demás de forma genuina. Si crees que alguien te ha hecho daño, perdónalo. ¿Por qué? Porque el odio y el rencor solo hace daño a quien lo siente. Si tú le tienes odio y rencor a alguien, al final solo te está haciendo daño tú. Si necesita y tú le has faltado a alguien y necesita pedirle perdón, hazlo de frente. Ahora bien, hay personas que por tu entorno seguro tú debes perdonarlo, pero debes mantenerte lejos de ellos. No significa que el hecho de que yo te perdone, yo voy a estar contigo siempre. ¿Por qué? Porque tu forma de vida no va con la mía. O sea, tú no me proporcionas un entorno seguro para mí. Te perdono, si me necesitas ahí estoy, pero ya no eres parte de mi entorno seguro. No sé si me entienden esa parte. Pero que no crean que, ok, yo voy a perdonar a todo el que me hizo daño y va a andar siempre conmigo. No, no estoy de acuerdo con eso. Debes perdonarlo, pero claro, como ya no pertenece a tu entorno seguro, debes mantenerte lejos de esa persona. Y es lo más adecuado. Y ser claro con tu palabra. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a utilizar mucho la palabra no cuando no queremos hacer algo. No me importa lo que el otro tome, diga, que no. Al final, la palabra no está en el diccionario, hay que saber utilizarla. Si yo creo que algo no me conviene, desde mi punto de vista, yo no tengo que decirle sí a alguien simplemente para complacerlo. O sea, a veces alguien dirá, tú eres muy egoísta. No, no es ser egoísta. Es que yo no puedo, que porque un amigo o alguien se robó algo, escóndeme eso. No, yo tengo que decirle que no. Al final eso me va a restar a mí. Utilizar mucho la palabra no ayuda mucho. Y como decía, no te adapte. No intente encajar en la sociedad. Si encajar te hace salir de tu principio, de tus valores, de tu pasión y gustos personales, no es la forma. O sea, ok, para yo encajar y que todo el mundo me acepte, yo debo de adaptarme a lo que está. No, eso no te va a proporcionar al final un entorno seguro. Al final va a drenarte más. Y decíamos, despertar de conciencia, despertar espiritual y mi despertar de conciencia y también mi despertar espiritual ocurrió en un momento extraño. Y fue que yo fui a buscar trabajo y al final me lo negaron. Yo dije, pero ven acá. ¿Y por qué que yo estoy dándole mente a esto? No, sencillo. Es parte del proceso y empecé a disfrutarme la vida y cree la vida como que buf, cambió y es algo maravilloso. Algo que sí, y le solto oriental, si más adelante quizá lo vamos a tratar, son los 7 niveles de la matriz. Eso me ayudó bastante en mi proceso. Y cómo salirse de la misma. A veces aprender un poco de la vida es genial. Desde hoy, te solto, no te tome nada personal, no crea que nadie te hizo daño, no sea bueno, no, más bien sé prudente. A veces ser bueno te drena a ti y te drena y drena a los demás. En estos días vi una noticia de un señor que limpiaba en un laboratorio en Estados Unidos y el señor decide, porque escucha un ruido extraño, de conectar un aparato. ¿Y saben qué? Él fue bueno porque él lo que quizá evitó de su percepción que se dañara todo eso.
y al final simplemente arruinó un proyecto que tenía 20 años, se perdieron millones de dólares simplemente por él ser bueno. Ahí es que aplica el que simplemente hay que ser prudente. La prudencia le hubiese evitado cometer ese error. La prudencia le hubiese llevado a él preguntar, hay un sonido extraño, ¿qué hago? A veces no es ser bueno, como le digo, más bien es ser prudente. Y como decíamos, aprendí a decir no y culminando, la vida de lo esencial es más bonita. Hoy es más sencillo que ayer y más difícil que mañana. Cada día trae su propio afán. Y como decíamos, bye bye. Este es el primer podcast de muchos. Gracias. Edward, Nítido, nítido. estás un poco nervioso, no sé.